En este último mensaje personal que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, toca un tema muy importante que yo quiero que veamos en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15 al 18, y dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Eh, el apóstol Pablo experimentó de todo en su ministerio y ahora está comunicándole un aspecto que es doloroso y que es triste para nosotros como siervos de Dios. Es que alguien apostate de la fe, alguien se vuelva del camino o niegue la fe. Y el apóstol Pablo quería recordarlos, pero no para criticarlos, sino para tener un buen deseo para ellos y enseñarle así a Timoteo que pues la gente no todo el tiempo va a estar con nosotros, pero que bueno, Dios de todas maneras toma en cuenta lo que hicieron por la obra de Dios. Menciona tres personajes. Uno se llamaba Figelo, que quiere decir fugitivo o cristiano apóstata. Hermógenes, que quiere decir nacido de Hermes, que era también una mujer que había apostatado de la fe, y Onesíforo, que era un hombre fructífero, pero que a su tiempo se había apartado, había apostatado también. El Señor Jesús toma en cuenta, Dios toma en cuenta el trabajo de cada uno de nosotros, y a veces, aunque ya uno no está en el camino de Dios, de todas maneras debe de contar con las oraciones de sus líderes, de las personas que en su momento les acompañaron en el camino de Dios. Y dice que el apóstol Pablo empieza diciendo en el verso 15: ya sabes esto, ya sabes. Y al final del versículo 18 dice: y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú sabes mejor. Es decir, Timoteo estaba enterado de todo lo que había acontecido, de cómo estos hombres habían sido pues útiles en el camino de Dios, pero que lo habían abandonado. Y el apóstol Pablo reconoce el trabajo que hicieron y también hace oración por ellos, y le recomienda a Timoteo varias cosas, o más bien le comenta acerca de cuál es su posición y su oración. En primer lugar, dice que el Señor tenga misericordia de su casa. Está refiriéndose a Onesíforo, pero también seguramente a todos los que lo abandonaron, que estaban en Asia. Que el Señor tenga misericordia de su casa. Nuestra oración debe ser por las familias de gente que ha regresado del camino, que ha apostatado de la fe. Y dice, recordar que muchas veces me confortó. Hemos recibido aliento cuando hemos estado desanimados de personas que en su momento nos ayudaron, caminaron con nosotros en el camino de Dios. Dice, y no se avergonzaron de mis cadenas, es decir, estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas. También dice, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, es decir, procuraban estar cerca del apóstol porque andaban con él, por eso se sintió abandonado. Aún, ¿verdad? En Roma ellos lo buscaron y estuvieron con él aún en la cárcel. Y dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Nuestro deseo es que todas las personas que nos han abandonado en alguna ocasión, que han apostatado de la fe, alcancen misericordia de parte de Dios y estén cerca de Dios en aquel día que Dios se manifieste. Oramos por la restauración de todos los que nos han abandonado por diferentes razones, y algunos que han apostatado de la fe, para que el Señor tenga misericordia. Y bueno, también valorar cuánto nos han ayudado durante la obra del ministerio. Dios pone personas que nos ayudan en diferentes actividades que tenemos, y el apóstol Pablo recordaba a Onesíforo, dice, cuánto nos ayudó en Éfeso. Recordemos que Timoteo era pastor, estaba encargado de la obra en Éfeso, entonces tenían que hacerle un reconocimiento a Onesíforo, que aunque ya no estaba con él, ¿verdad? Teníamos que reconocer el trabajo que hicieron. Así es de que qué buen ejemplo de Timoteo, más bien del apóstol Pablo a Timoteo,
aunque la gente ya no estaba con él, no hablar mal de ellos, sino al contrario, hacer oración para que Dios los restaurara, los guardara y que el día que se presenten delante del Señor estén cerca de Dios. Así es de que esta es la última meditación sobre el libro de Segunda de Timoteo, esta carta pastoral que encierra muchas, pero muchas cosas que podemos aprender nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan bonito día.